Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablar sobre un método de inversión que dejé de lado hace tiempo, que yo sigo utilizando pero que ya no hago vídeos sobre este, y es el tema de los fondos indexados. Si llevas un tiempo suscrito al canal, te habrás dado cuenta que he hecho vídeos tanto de criptomonedas como de fondos de inversión indexados, que en este caso es mi segundo producto por excelencia que utilizo. Yo soy una persona que le gusta diversificar tanto en todos los activos que posee en criptomonedas como en productos de inversión, y mi segundo producto de inversión en este caso es el tema de los fondos indexados. Son productos que yo considero bastante atractivos, ya que existen muchos fondos y muchos hedge funds que son muy famosos pero que no logran batir nunca a los índices más famosos del mercado, como puede ser el Nasdaq, como puede ser el S&P 500, el Dow Jones, etcétera. Yo opto por una inversión pasiva en la que dejo mi dinero invertido en un fondo de inversión con muy bajas comisiones para que se revalorice dentro del mercado y pueda llevarme cierta rentabilidad. Evidentemente, este dinero que yo invierto es un dinero que no me es necesario, es un dinero que utilizo únicamente para obtener rentabilidades de en torno al 5 o al 10%, dependiendo del año, porque bueno, ya sabemos que con la pandemia ha sido todo un poco caos, ha sido como una montaña rusa, pero el concepto es muy simple. Tú inviertes tu dinero y básicamente los fondos lo que hacen es seguir el comportamiento de los índices, ya que su cartera consiste básicamente en una distribución de las empresas más famosas de los índices en cuestión, ¿no? Si todavía quieres aprender más, te voy a dejar aquí una tarjeta al link del primer vídeo que hice a MyInvestor, que es la plataforma que yo utilizo para invertir en fondos indexados, que yo creo que es una de las mejores para invertir dentro de España sin ninguna duda, por sus bajas comisiones y por la facilidad que tiene para trabajar con ellos. En este vídeo voy a alejarme un poco del tema de los fondos indexados y voy a hablar sobre el tema de la tarjeta de débito que yo solicité en MyInvestor, ya que actualmente estoy llevando a cabo un cambio financiero. Antes yo era una persona normal y corriente que tenía su cuenta dentro del Banco Santander y dentro de Bankia, y ahora mismo estoy realizando esta transición y estoy teniendo tanto cuentas bancarias como tarjetas en otros bancos, con otros productos que me recompensan más, y de esta manera sanear las finanzas y utilizarlo de la mejor manera posible, es decir, optimizar todo este flujo de dinero y tenerlo controlado al 100%. Por eso yo solicité la tarjeta de débito que ofrece la plataforma de Binance. Si quieres aprender también los beneficios de utilizar la tarjeta de débito de Binance, te voy a dejar aquí un video tutorial en las tarjetas también para que te lo veas y aprendas, porque también creo que es muy potente. En este caso, como comentaba, pedí la tarjeta de MyInvestor, me ha llegado el correo, voy a abrirlo, ¿vale? Para que lo veamos todos. Evidentemente vamos a tener que activar ahora la tarjeta, pero quiero hablar un poco de MyInvestor, quiero darle otra vuelta y quiero mostrar los productos que ofrece MyInvestor. Únicamente haré un vídeo más dando mis opiniones sobre MyInvestor, sobre la plataforma, sobre si aconsejo o no aconsejo invertir en MyInvestor, pero un vídeo tutorial un poco más en detalle, con más chicha, con datos y con números para reflejar las rentabilidades que he sacado. Pero bueno, en este caso voy a hablar sobre la tarjeta de débito. Yo solicité la tarjeta de débito, creo que se ve aquí perfectamente, tarjeta de débito. También te da la posibilidad de solicitar la tarjeta de crédito, pero bueno, yo no estoy interesado en la tarjeta de crédito, únicamente en la de débito. Y bueno, si lo abrimos, pues aquí nos viene tarjeta de débito MyInvestor. Te entramos tu nueva tarjeta de MyInvestor, podrás disponer de efectivo en cualquier cajero de la red nacional e internacional y realizar compra en más de 25 millones de establecimientos. La tarjeta incorpora tecnología chip contactless, ¿vale? Es lo normal. Te dice que si el pago es inferior a 50 euros no será necesario introducir el PIN. Si la cantidad es mayor, tendrás que introducirlo para completar el pago. Además, tendrás la posibilidad de consultar los saldos y movimientos en cualquier cajero de la red nacional. La tarjeta Visa Débito MyInvestor incorpora un seguro de accidentes en viajes. Esto es importante, os lo voy a leer a continuación y os voy a dar mi opinión sobre los seguros en viajes, que es bastante importante. Aquí te dice, no olvides firmar tu tarjeta en la parte de atrás. Bueno, eso si tú quieres. Memoriza el número PIN, no se lo facilites a nadie. Si lo deseas, puedes cambiar el número secreto en un cajero de la red nacional y solicitar un duplicado a través de la app y de la aplicación, ¿vale? Aquí viene la tarjeta, como veis, viene muy bien presentado, ¿vale? Voy a sacarla. Y bueno, es una tarjeta un poco diferente también, como fue la de Binance en su día. Nos aparece el nombre y apellido por la parte de delante, y en la parte de atrás es donde nos aparece el número. Obviamente lo voy a tapar para que no lo veáis, pero la cuestión es esa, ¿no? Que aparece el número y el código en la parte de detrás. Es algo que veo que está empezando a funcionar más, el tema de que aparezca el número en la parte de atrás. Y bueno, ahora os voy a explicar un poco por qué he solicitado esta tarjeta, qué es lo bueno que tiene, lo voy a enseñar. Me voy a meter en la plataforma de MyInvestor y lo vamos a ver paso por paso. De hecho, la voy a activar con vosotros. Venga, vamos a meternos. Bien, ya estamos dentro de la plataforma de MyInvestor, obviamente censurado por privacidad, pero nosotros lo que vamos a hacer en este caso es irnos a la parte del menú, y en el menú vamos a irnos a la parte de tarjetas. Aquí, como yo os comenté, nos da la posibilidad de solicitar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, ¿vale? En este caso aquí aparece el número de mi tarjeta. Evidentemente, pues bueno, lo voy a censurar por privacidad, como he comentado, pero nos da la opción de activarla y luego nos da la opción de obtener el PIN por SMS. Vamos a hacer las dos cosas para poder activarla y poder utilizarla correctamente. Venga, vamos a activarla.
y en este caso para activarla nos dice que introduzcamos la firma electrónica, ¿vale? Dice, ¿quieres activarla? Pues claro que quiero activarlo, introduce las posiciones de tu firma digital. Una vez hemos rellenado le damos a firmar, la tarjeta se ha activado correctamente, en breve se aplicarán los cambios a tu tarjeta, vamos a darle a continuar y como veis, bueno, es una tarjeta que ya tengo activada, nos pone aquí la cantidad de dinero que está asociado a esta tarjeta y nos pone la cuenta bancaria asociada a la tarjeta. Evidentemente nos lo pone con un asterisco, pero bueno, nos pone los 4 últimos dígitos para que reconozcamos la cuenta bancaria que está asociada en este caso, ¿vale? En este caso no tengo ningún movimiento porque todavía no he realizado ninguna compra, pero recordamos que compras mayores a 50 euros nos va a pedir el PIN. Ah, por cierto, se me ha olvidado decir que pedir esta tarjeta no lleva ningún coste asociado, ni tampoco hay ninguna comisión por utilizarla, ¿vale? Es gratuito solicitarla, es gratuito el envío y es gratuito realizar pagos con ella. Bueno, gratuito, quiero decirte que no te van a cobrar ninguna comisión con ningún tipo de pago, ¿vale? Es cero comisión y eso es algo también a valorar, ya que es un banco que lo único que da es facilidades, no da ningún tipo de problema. Vamos a darle a administrar para poder coger el PIN. Aquí nos lo pone, propiedades de la tarjeta, estado activada, límite en cajeros 900 euros al día, límite en comercios 900 euros al día. Esto se puede editar, ¿vale? Es lo que nos viene por defecto. Luego nos da la opción de consultar el PIN, que es lo que vamos a hacer. Nos pone el número de la tarjeta, nos pone hasta cuándo es válida y nos pone la cuenta asociada, obviamente censurado, pero vamos a consultar el PIN de la tarjeta. Vamos a introducir la firma electrónica, solicitamos el PIN, que nos va a llegar un mensaje al teléfono móvil. De hecho, nos dice, manda un SMS al teléfono bla bla bla, con el texto, aquí nos pone el PIN y en unos minutos recibirás el PIN en el móvil. Bueno, de esta manera ya tenemos el PIN, vamos a irnos para atrás y ya tenemos la tarjeta de débito de MyInvestor activada para utilizar en cualquier negocio. Y ahora vamos a ir a valoraciones personales, que es qué opino yo sobre esto, por qué la he solicitado y por qué creo que es importante. Bien, desde mi punto de vista yo creo que es importante tener siempre una tarjeta asociada a aquel producto de inversión donde nosotros estamos trabajando. Si por ejemplo estamos trabajando en Binance, tener una tarjeta de Binance. Si por ejemplo estuviésemos trabajando con DeGiro, pues tener una tarjeta de DeGiro. Y si estuviésemos trabajando con MyInvestor, que es el caso, y yo estoy trabajando con MyInvestor, pues tener una tarjeta de MyInvestor, ya que nosotros vamos a tener nuestros fondos depositados aquí y si queremos retirarlos en cualquier momento y realizar pagos con estos fondos, pues podremos hacerlo de la manera más fácil y sencilla. Pensadlo en un momento, si nosotros por ejemplo tenemos nuestras criptomonedas en Binance, en haciendo staking, queremos retirarlas porque necesitamos pagar cualquier tipo de cosa o nos apetece comprarnos una tele o lo que sea, podemos retirarlas, pasarlas a la tarjeta y ya pagar con ello. Y lo mismo con los fondos indexados, nosotros podemos tener nuestros productos de fondos indexados, que en este caso yo tenía más de 6 productos de fondos indexados contratados dentro de MyInvestor y de repente pues bueno, se me antojó comprarme una cosa, retiré ganancias y yo compré, y lo puedes utilizar para realizar o transferencias o para comprar con la tarjeta. O sea, es súper interesante y súper útil. Yo por eso recomiendo siempre tener las tarjetas asociadas, aunque no se vayan a utilizar casi nunca, si es que no tienen ningún coste por solicitarla y tampoco tiene ningún coste asociado por pagar con ella. Se puede tener también como resguardo en caso de emergencias si quieres pagar con tus inversiones, pero bueno, esto ya es cosa de cada uno, que haga lo que quiera. Yo personalmente la recomiendo, creo que es importante tener una tarjeta de cada cosa. Si solicitarlas son gratis, ¿por qué no vamos a hacerlo? Si es que al final nos dan esa facilidad, vamos a aprovecharlo. Finalmente, lo último de lo que me gustaría hablar dentro del tema de la tarjeta de MyInvestor es el tema del seguro de accidentes, que en este caso me viene también en el correo. Es un seguro de accidentes que lo tiene con AXA, ¿vale? AXA es la empresa que trabaja con MyInvestor en el tema de seguros de accidentes. Esto es lo que me ha venido a mí dentro del correo. Y bueno, aquí te dice los detalles de las coberturas que te ofrecen, que son muertes por accidentes, invalidez permanente absoluta parcial por accidente, gastos de secuestro, gastos de hospitalización en caso de accidente durante el viaje, reembolso de compras por accidente del titular. De aquí te dice los capitales asegurados. Dice que muerte por accidente te pueden cubrir hasta 600.000 euros, invalidez permanente 600.000 euros también, gastos personales por secuestro del medio de transporte 150 euros al día, etcétera, ¿vale? Hay varias coberturas. Aquí te ponen los beneficiarios. Se considera beneficiario en caso de que fallecimiento de los herederos legales del asegurado, que en este caso somos nosotros. Ya contamos con este seguro únicamente por hacernos con la tarjeta de débito. Y bueno, aquí también te pone las entidades del grupo AXA, por ejemplo, prestadores del servicio tecnológico y de marketing. Bueno, esto ya son más datos del seguro de accidentes. Esto yo lo voy a guardar, evidentemente es importante guardarlo para estar informado y sobre todo es importante conocer que vamos a tener un seguro de accidentes con MyInvestor. MyInvestor te proporciona esta facilidad y yo creo que es importante también, ya que nosotros donde tenemos que invertir tenemos que trabajar cómodos y seguros. Dicho esto, no os entretengo más, esperad al siguiente vídeo que os voy a dar mi última valoración sobre la plataforma de MyInvestor
MyInvestor, si merece la pena invertir en fondos indexados, si es un producto atractivo y sobre todo si la plataforma de MyInvestor es buena para hacerlo. Dicho eso, espero que te haya servido. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.